Mi nombre es Luisa Fernanda Mendoza Martínez, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAD. En presentación al curso de Investigar en Comunidad, voy a presentarles la entrevista que realicé en el trabajo de campo con los hallazgos de manera muy resumida. Antes de empezar con la entrevista, quiero citar al autor Bauman en el concepto de la comunidad desde la sociología. Y este es porque el presente autor nos menciona que la comunidad son un complemento que combinan sus fuerzas para proteger eficazmente a los miembros de esta misma comunidad en lucha contra los desafíos a sus usos habituales. Y esto es uno de entra bastante en contexto a la entrevista que vamos a realizar. En este presente video, como ya les dije, les haré el reencuentro de la entrevista que llevé a cabo en este mes de abril del 2024 con el propósito de identificar en una cierta comunidad las necesidades de la misma. Se presentó el contexto de geografía, se presentó en el municipio de Sincelejo, en el departamento de Sucre, que se encuentra ubicado al noroeste del país, en el Caribe colombiano, exactamente en la subregión de las Sabanas, con un dominio total del 30,4% que se dispersan entre 28,% de cabeceras y un 51,7% de centros poblados y rural dispersos. Quiero hacer un paréntesis y es que en estos centros poblados y rural dispersos donde se concentra una pobreza multidimensional en el municipio, en el cual para podemos decir que uno de los mayores porcentajes de pobreza y necesidades se encuentran en los centros poblados y rural dispersos, que es donde llevaremos a cabo seleccionando una de estas comunidades. Bueno, dentro de los datos demográficos y enfoque diferencial, Sincelejo es uno de los 26 municipios del departamento de Sucre, Colombia, que, acuerdo con esto, podemos decir que tiene alrededor de 306 habitantes, caracterizados entre 158, 102 mujeres, que vienen siendo el 51,6%, y 148.066 hombres, que vienen siendo el 48,4%. La mortalidad de Sincelejo, que este municipio abarca en su gran sentido a los entes territoriales para la juventud, y por esto también hay un gran desplazamiento, el desarrollo de las víctimas de conflicto, igualdad de género y tercera edad. Con esto se reconoce la existencia de los grupos poblacionales que sus condiciones y características étnicas, género, orientaciones sexuales e identidades de géneros, discapacidades entre otros, son reconocidos y Sincelejo maneja un enfoque diferencial como todos sujetos únicos con necesidades específicas y los contextos para adecuar a cada uno del grupo poblacional. Añadiendo a esto, diferencial, como ya Sincelejo es un municipio siempre extenso y en vulneración de varias necesidades, en este municipio se presentan necesidades de primordial enfoque, y esto analizando en primer lugar desde un estudio de variables por los hogares del municipio para darnos cuenta de la parte educativa. En primer lugar, de esta carece una necesidad, porque en el sector de analfabetismo en Sincelejo está alrededor del 14,7%, y esto con el bajo logro educativo con un 41,6%. En segundo lugar, desde la parte de las condiciones de la niñez y el trabajo, podemos analizar, según estudios del DANE en el año 2018, que existen barreras a servicios para cuidados de la primera infancia con una tasa del 3,6%, una inasistencia escolar alrededor del 3,6%, un regazo escolar con la tasa más alta del 15,9% y la problemática de trabajo infantil, que esto está con el 0,7%. A esto se puede analizar que surge también como una de las principales necesidades para priorizar un proyecto que mitigue las dimensiones en el sector de educación. Y en el tercer lugar, desde la dimensión de trabajo, hacemos un análisis en las problemáticas para saber por qué surgen las necesidades antes de una dimensión que podemos darnos cuenta que hay una tasa de dependencia laboral de un 39,0% y un trabajo informal del 8,82%. De esta manera varias problemáticas, como ya lo mencionamos, también hay una en especial que son los servicios públicos y el nivel de pobreza, que ya lo mencionamos en un principio, que hay en ciertas comunidades, y todos centrados en el campo rural, en la población, en las cabeceras rurales. Entonces, para esta entrevista y los hallazgos los realizamos dentro de la jurisdicción del municipio de Sincelejo, departamento de Sucre, que ya antes estudiamos, pero con esto hicimos un énfasis en la comunidad de La Gallera, que hace parte del municipio de Sincelejo, pero que está con un grupo poblacional dividido entre los campos rurales, como en este caso la vereda Calle Fría, y por este es que vamos a trabajar en esta comunidad. Ahora bien,
De acuerdo con las tasas arrojadas por el DANE, en las privaciones de esta comunidad se abarcan dentro de las veredas muchas necesidades que abarcaremos a continuación y que las necesidades nos las darán las mismas personas entrevistadas, mencionando algunas de ellas como la tasa de dependencia, el analfabetismo, el material inadecuado de paredes exteriores, el material inadecuado de los pisos, sin acceso a la fuente de agua mejorada y sin aseguramiento en la salud, entre otras, que son necesidades presentes dentro de esta comunidad, como ya la conocimos, vereda Calle Fría. Ahora bien, siguiendo con la entrevista, en cumplimiento al formato de autorización y de información, desarrollamos la entrevista en primer lugar con un grupo de líderes. Nos concentramos en los grupos de líderes de esa comunidad para preguntar cuáles son las problemáticas que más persisten dentro de la comunidad. Dentro de este contexto, esta pregunta nos dijeron, hay muchas problemáticas, hay muchas necesidades, pero en respuesta de esta pregunta en general se enfocaron en una necesidad que fue repetida por varios líderes y fue el agua, el saneamiento del agua. Esta es una problemática que no cesa, y esto porque tienen que ir a buscar aguas a pozos, caminar un cierto trayecto largo con baldes para poder almacenarlas en su casa para un uso diario. Esto porque no cuentan con, en primer lugar, con un servicio de agua potable estable y ni siquiera en algunas casas llega a este recurso. No cuentan con acueducto y además son una necesidad básica que necesitan resolver. Añadiendo a la entrevista, preguntamos si había una en general que afecte a toda la comunidad. ¿Cuál es la que más perjudica a esta? Y sí, no es el agua potable, pero es el camino, la entrada a la vereda, porque esto se dificulta a la entrada y salida de vehículos, el tránsito de personas e incluso imposibilita la entrada en casos de emergencias de ambulancias y tienen que sacar a las personas cargadas, heridas, en un caso de emergencia, porque los carros no pueden entrar a esta calle, y no es problema de que la calle sea angosta, sino de que no ha podido ser pavimentada ni con asfalto ni con recurso que permita que la tierra, cuando esté en época de invierno, no se vuelva barro, porque esto imposibilita el tránsito completamente, y por las personas quedan en caso de emergencias cohibidas, y es perjudicial porque la comunidad necesita salir y entrar, porque la mayoría del centro urbano, cuando no tiene alguna necesidad, deben salir de esta. Ahora bien, hay otra pregunta que es, ¿cuál cree usted que sea una solución a la problemática que más perjudica a la comunidad? Bueno, una solución de esto, cuando nos estábamos hablando, dijeron que ellos han hecho varias solicitudes a la alcaldía municipal de Sincelejo para que por favor con escombros pudieran pavimentar parte de la calle, parte de la entrada a la vereda, porque ya se han presentado casos donde no pueden salir, e incluso cuando ellos quedan estancados aparte del casco urbano, porque ellos no pueden ni salir ni entrar. Entonces una solución de esto es que ellos mismos se prestaban sus recursos, sus días de labores, para que con pavimento, para que haya alumbrado público también en ese camino. Es decir, una solución también para la entrada y salida, porque además es muy peligrosa. Nos decían que como es una entrada de vereda, alrededor tiene mucha zona verde, y esa zona verde está expuesta a culebras, a insectos, y en las horas de la noche tampoco tienen iluminación. Entonces el problema que más perjudica a esta comunidad es la entrada a la vereda, es la entrada del camino y el trayecto a esta misma, por donde tienen que entrar y por donde tienen que salir. Luego de una constante interacción con el grupo de líderes, llegaron unos grupos de jóvenes y en fin toda la comunidad pudimos evaluar unas cuantas otras preguntas que hacían parte del proyecto. ¿Cómo cree usted que están afectados el desarrollo de su comunidad? Esta pregunta se la hicimos. Yana es una líder, ella es una madre cabeza de hogar, pero que su pareja trabaja todos los días en una finca que queda cerca de la comunidad. Bueno, en la pregunta que cómo está afectado el desarrollo de su comunidad, teníamos dos posibilidades, porque parte de la población decía que era el agua potable y la otra que era la entrada a la calle, el acceso a la vereda,
como una de sus necesidades. En respuesta a estas dos necesidades, consideraron que la primera, es decir, el recurso del agua, que es indispensable, afecta mucho a su comunidad. ¿Por qué? Porque esta agua que están cogiendo de los pozos les están dando a los niños, tienen que hervirla, hacerles debido saneamiento para que a los niños no les dé malestares estomacales, enfermedades e incluso infecciones. Entonces, haciendo un análisis entre la necesidad de la entrada de vereda y el recurso indispensable que tienen que usar todos los días como el agua potable, se pudo decidir que el recurso, el servicio público del agua, la necesidad del agua, es lo que a ellos más les ha afectado. Porque en esta se han creado en esta costumbre de buscar agua en los pozos, aún caminando, aún dejándola al aire libre, promoviéndose dengue en las noches, y todas estas problemáticas llevaron a ellos a que se definieran por esta primera. Aunque la entrada de la vereda sea muy indispensable de igual manera, pero el agua es un recurso que ellos desean que ya se solucione porque lleva muchísimo tiempo. Y en esto, en otro grupo, con un grupo de jóvenes, pues ellos se han cansado también de crear protestas. Nos enteramos que han hecho protestas, incluso han cerrado el trayecto de la Gallera, que es quien le da paso a la vía de Sincelejo y a la vía de la vereda, para que les solucionen el agua potable, porque es que ellos están cansados de que tienen que minimizar, tienen que buscar, caminar, y tras de eso, agua que no es higiénica. Y esto pudieron deducir a la pregunta, que es la necesidad que más afecta a la comunidad. Los factores que ya hemos dicho anteriormente, como enfermedades, como la restricción, el saneamiento de esta agua, ha creado que la comunidad se centre en esa necesidad al momento de yo haberles preguntado cuál sería, cómo solucionaríamos esta problemática. Y esta problemática, en primer lugar, sería solucionarla mediante organizaciones y mediante alianzas con la alcaldía, para que puedan llevar allá tubos de acueducto, una agua y cada 8 días, e incluso comenzando, para que ellos puedan gozar de este privilegio. Por ahora hemos recopilado esta información haciendo entrevistas con los líderes, con los jóvenes y con trabajadores de la zona, que aunque aún poniendo en una balanza las necesidades que hay, resaltaron esta. Podemos decir que este trabajo de campo en general está violando, o sea, está buscando la necesidad, pero asimismo se está dando cuenta de la violación de sus derechos, lo que es el agua y la higiene en un ambiente, porque tanto el agua como la entrada a la vereda y la falta de luz, de alumbrado público, son muchas necesidades que las comunidades están pasando y que no les están garantizando un ambiente sano, no les está garantizando una higiene y una salud. Y tras de eso también los derechos a los niños, porque ellos pueden salir afectados tomando esas aguas residuales de pozos que quedan concentradas en baldes al aire libre, pudiendo adquirir alguna enfermedad e incluso daños estomacales. Entonces, por ahora, este va siendo mi trabajo de campo. Espero seguir avanzando, espero seguir buscando necesidades y llevar a cabo un proyecto y una alternativa de solución viable para esta comunidad, que le agradezco mucho que me brindó la oportunidad de hablar con ellos, de saber qué pasaba. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.